Herrera. Es especialista en relaciones internacionales, seguridad y defensa nacional. No se muevan, retornamos en breve. Damos inicio a nuestra audiencia en este Tribunal de la Tarde. Nosotros, Carolina Ramírez Herrera, quien es especialista en seguridad y defensa nacional, y precisamente con ella pues vamos a abordar acerca de esa que es una de las principales problemáticas que vive la sociedad dominicana, que es la seguridad ciudadana. Un placer tenerte en el Tribunal de la Tarde. Gracias a ustedes por invitarme, gracias Julio. Bueno, Sí. Permítanos por favor hacerles un brindis especial del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Bueno, Así es. un cafecito Santo Domingo Claro. siempre cae muy bien y oportuno. Muy bien, gracias. Y a... de entrada, Y así mismo, las veces bueno, que a mí me ha tocado estudiar en el extranjero, yo pido el encargo de mi café Santo Ah, Domingo. no, Eso es así. excelente. Me dijeron en aduana que Gracias, usted se sí. lleva su paquete. Así es. Bueno, siempre que se aborda este tema relacionado con la seguridad ciudadana, uno se pregunta por qué hemos fracasado, si ha sido un tema del tipo de medidas que se han adoptado o simplemente la aplicación de las mismas. Yo creo que ambas cosas. Y me gusta mucho que empecemos por ahí, porque es una preocupación para la mayor parte de la población dominicana, y no porque nosotros se nos haya ocurrido plantearlo aquí en este tribunal, sino que la encuesta en Hogar, publicada a finales del año pasado, decía que el 74.8% de los dominicanos consideraban el tema de la seguridad ciudadana entre sus principales preocupaciones. Entonces, el tema de el único detalle es que a veces pensamos que todo es seguridad ciudadana. Por ejemplo, el tema de la seguridad migratoria, por decir, o seguridad fronteriza, asuntos de seguridad nacional, de seguridad pública, no necesariamente son elementos de la seguridad ciudadana. En el caso particular de la seguridad ciudadana, tiene que ver con esa parte de la seguridad que se asegura de procurar tu bienestar integral como persona, tu integridad física, tus bienes y propiedades. Nada más. O sea, todo lo demás que pudiese pasar, que pudiese afectarte, como el caso, por ejemplo, de la seguridad jurídica con el tema que ustedes estaban abordando hace unos minutos, es un asunto de seguridad, pero no necesariamente de seguridad ciudadana. Ahora, encontrarse con un colmado donde te vendan por una reja, eso sí es seguridad ciudadana. Eso es preocupación, ahí hay problemas Claro, de seguridad. Claro que sí, ahí hay problemas de seguridad. De hecho, un indicador de cómo están los niveles de seguridad en una ciudad es precisamente las características de las edificaciones. Tú vas, por ejemplo, a una ciudad norteamericana en algunos lugares, no te digo en Brooklyn o en el Bronx, pero tú vas a algunos lugares y apenas hay cristales y una verja simple, a veces de flores. Entonces, eso te dice a ti que la percepción, la sensación de seguridad de las personas en esa demarcación es alta. Si tú viste muchas rejas, ahí hay dificultades. Esto es todo lo contrario, por eso la inquietud, porque es todo lo contrario cuando uno llega a México, por ejemplo. Sí. O sea, usted llegar a México es prácticamente ya usted darse cuenta de que usted no está seguro en ese país, porque todo el mundo está trancado. Sí. Ahora, cuando usted habla de que según los estudios un 74% de la población ha reflejado como preocupación la seguridad ciudadana. Ahora, ¿por qué? ¿En base a cuáles elementos los principales funcionarios que tienen que ver con el área siempre hablan, y el mismo gobierno también, siempre habla de que es percepción lo de la seguridad ciudadana? Es que la seguridad es abstracta, no es concreta. Yo no te puedo decir, dame una taza de seguridad y pónmela para llevar. Es una sensación. Nosotros estamos aquí y sentimos que ahora mismo no hay una situación que pudiese afectar nuestra vulnerabilidad. O sea, tú simple y llanamente la sientes. Entonces ahí está el componente de percepción. Sin embargo, hay un elemento importante que son los niveles de seguridad. Entonces ahí están las políticas públicas, las acciones concretas que hay que hacer para garantizar la seguridad. ¿Tú sabes en qué yo creo que hemos fallado? Hemos fallado en pensar que la seguridad
es un medio. Entonces estamos haciendo operativos, acciones puntuales para garantizar la seguridad o para echar para adelante la seguridad. Como dicen, la seguridad no es un medio, es un fin, es un resultado de muchas cosas. Cuando tú implementas políticas integrales que abordan el tema de la seguridad desde el enfoque de la prevención, de atender a las causas que generan esta situación. Cuando tú resuelves eso, entonces como resultado vas a tener un fortalecimiento de la seguridad. Entonces yo creo que ahí nos hemos confundido un poquito. No es una vergüenza en materia de seguridad ciudadana cuando en un país a un ciudadano lo matan por quitarle un simple celular. Claro que sí, es un tema de sumo cuidado y eso debería invitarnos a reflexionar profundamente. Nosotros estamos terminando por insensibilizarnos y con este tema de las redes sociales que bien hablaban ustedes en el segmento de tecnología, la gente tiene acceso a muchísimas cosas y por ejemplo un robo, un atraco, un asesinato, lo multiplican tantas veces que terminamos insensibilizándonos como si esa fuera la vida natural. Entonces, hay que sentarse de alguna manera. Tenemos que entender que lo hemos estado haciendo mal. Y lo hemos estado haciendo mal todos, o sea, autoridades, sociedad, todos en sentido general. Entonces, ver qué hemos hecho mal y cómo podríamos encontrar la manera de resolver el problema. Dentro de nuestra problemática de seguridad, ¿cómo evalúas tú el rol de una institución como la Policía Nacional, que ha de suponer que está para prevenir y combatir los delitos? Sí, nosotros tradicionalmente hemos entendido que la responsabilidad casi absoluta del tema de la seguridad ciudadana es casi exclusivo de la policía, pero se nos olvida que por mandato constitucional nuestra policía no es deliberante, o sea, quien tiene que formular la política de seguridad del país son los políticos, son los funcionarios civiles y quien debe disponer de los recursos que se requieren para eso son los políticos. Ahora, la policía, que es un cuerpo especializado, armado, de naturaleza civil, claro, de naturaleza policial, no militar. Es un cuerpo civil armado. Y de hecho nosotros le decimos a los policías militares, cuando en efecto no es así. El policía es de orden público. Entonces, cuando los políticos tracen la política de seguridad, ¿verdad que sí? Dispongan de los recursos y establezcan los lineamientos, entonces la policía, con ese entrenamiento que debe tener, entonces debe procurar la seguridad. En ese sentido, debe garantizar el orden público. Pero en ese sentido entonces, porque ciertamente, bueno, la clase política gobernante ha trazado un sinnúmero de líneas y de políticas públicas para ponerla en ejecución a través del organismo competente, que en este caso es Interior y Policía. Se le han asignado los recursos, han tomado una serie de iniciativas y han puesto en marcha diferentes planes en muchísimas ocasiones. Pero ¿qué pasa? Primero, no han dado al traste con la realidad, con la preocupación de la gente, con el control de la seguridad ciudadana, pero tampoco hay algo como que no hace sintonía. Yo no sé qué pasa entre el incumbente de Interior y Policía y el jefe de turno de la Policía Nacional. Siempre hay como un choque, como un roce, y eso probablemente afecte la puesta en marcha de las políticas públicas para ir entonces en combate a la seguridad ciudadana. Pero no siempre ha habido un roce muy fuerte. En algunos casos hemos tenido problemas serios que incluso ha tenido que intervenir el presidente de la República. Casi siempre. Pero por lo menos ahora tienen una relación bastante buena y almuerzan juntos a cada rato. Pero el detalle es, ¿tú sabes en dónde es que no, como tú decías, no ha dado al traste, no ha dado pie con bola con el tema? No han prendido. Yo creo que es porque hemos estado atendiendo a la fiebre, a la urgencia. Hemos estado tratando de resolver... A la sábana. Exactamente. Hemos estado buscando acciones puntuales
para un problema complejo. Y esto no se resuelve con operativos, esto no se resuelve con programitas de una semana. Nosotros, esos programas son necesarios y hay muchas veces que hay que atender el problema urgente porque si no colapsas. Claro. Pero esa es la fiebre. Ahora, después que tú estabilizas ese cuerpo, tú tienes que preocuparte por ver cuáles son las causas que están generando eso. Mientras atendamos solamente a lo urgente, no vamos a resolver. Dos cosas. La primera, pero Barrio Seguro en sus inicios por lo menos funcionaba. ¿Y tú sabes por qué? Sí, Barrio Seguro. Claro que sí. Cuando Franklin Almeida era... Pero no con los Harley Davidson. No. Ni los Ford Focus. Ahí comenzó a dañarse la cosa. Ahí, porque no es cuestión de motocicletas de lujo para patrullar, no. No me venga con ahí comenzó a dañarse la cosa. Todo el tiempo. Entonces, yo no me he ido de este país. Barrio Seguro en sus inicios no funcionaba. Precisamente los niveles de delincuencia bajaron. Bajaron. Porque los delincuentes, nadie puede estar en la calle después de las 12 de la noche, estaba todo cerrado. Ahora, esa parte y la otra parte, asumir los modelos de otros países que han sido efectivos. Por ejemplo, la seguridad por cuadrante, porque aquí no se puede hacer eso. Mira, eso que tú planteabas de Barrio Seguro, de hecho, mi tesis, mi trabajo de grado de mi segunda carrera de Derecho, yo la hice precisamente analizando ese caso, el tema de Barrio Seguro. ¿Tú sabes por qué Barrio Seguro funcionó? Porque no era una acción puntual. Nosotros recordamos Barrio Seguro, pero Barrio Seguro era un programa dentro de 17 programas que tenía el plan de seguridad democrática. ¿Te recuerdas de la beca de mi barrio, la orquesta de mi barrio, los préstamos para los microempresarios, todo ese tipo de programas? Entonces, era un abordaje completo, integral. Y naturalmente la punta del iceberg era Barrio Seguro. Entonces, y ese programa, ese Plan Nacional de Seguridad Democrática, fue una adaptación de lo que pasaba en Colombia y de hecho dio muchos resultados. Y ahí está un modelo que ahora estas nuevas autoridades de la Policía Nacional están tratando de implementar y es el tema de la policía comunitaria. Lo que tú decías, la policía de cuadrantes, aunque eso tiene sus pros y sus contras. Tienes la ventaja de que un policía de una demarcación sabe cuáles son los muchachos traviesos y sabe cuáles no, y sabe cuál es la situación, puede entender. Ahora, se dan muchísimos casos que a veces para resolver el problema tienes que traer un policía de otro lugar que no esté vinculado a lo que pasa ahí. Entonces habría que ver cuál es el modelo que funciona. Porque ya no se da la modalidad del famoso Calié, el chivato del barrio, que dice, miren, estos son los ¿Cuáles transformaciones y cuáles reformas debe sufrir la Policía Nacional o experimentar la Policía Nacional para ir en sintonía con esa seguridad ciudadana que queremos y aspiramos los dominicanos? La respuesta después de la pausa, por favor. Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Estamos conversando con una persona, bueno, tiene una currícula en que ella duerme poco. Carolina Ramírez Herrera, la doctora Carolina Ramírez Herrera, experta en seguridad y defensa nacional. Doctora, ¿cuáles cambios, cuáles son las transformaciones necesarias que necesita la Policía Nacional para coadyuvar a que haya real y efectivamente una seguridad ciudadana como la deseamos todos? En el caso de la policía, muy poquito, pero se está percibiendo por lo menos una intención de una transformación policial. Pero todavía no es suficiente. Yo creo que podemos hacer mucho más y yo creo que nosotros como sociedad debemos exigir más, debemos lograr que esa policía pase de una policía de ley y orden como tenemos, que fue creada en un momento con una visión algo represiva, a que pase a esa policía de proteger y servir. ¿Por qué? Porque la gente de policía debe verse en la sociedad como un ente público para protección, para servicio al ciudadano. Que inspire confianza. Exactamente, no para vulnerar los derechos del ciudadano, sino para garantizar. ¿Por qué? Porque es que la razón principal que le da la Constitución a la policía es garantizar el orden público. Eso es, en la dimensión de la seguridad
pública, a diferencia, por ejemplo, de lo militar, que es la seguridad nacional, por decir. Entonces, la seguridad pública es cuidarnos entre nosotros, o sea, ya nosotros formamos parte de un Estado y nos cuidamos de cualquier cosa que pudiese suceder entre nosotros. Ahora, la defensa nacional es cuidarnos de los otros, y de ahí el problema de creer que involucrando a los militares en el tema de acciones de orden público vamos a resolver el problema. Sí, cuando la mayoría de los dominicanos se sienten preocupados por su seguridad, uno se pregunta cuáles son esos principales elementos que lo llevan a sacar esas conclusiones. Está, por ejemplo, el crimen organizado, esos pleitos que se dan por puntos de droga, etcétera. Está pues también el tema de los robos, y otro es el caso que se dan de las famosas riñas, que es en un colmadón, dos gente bebiendo, borracho, uno miró al otro, y a partir de ahí entonces se arma una situación. ¿Cuáles son esos elementos precisamente lo que más preocupan? Mira, estamos en una sociedad altamente violenta. En el discurso pasado del señor presidente, él establecía que en 3 de cada 4 homicidios se dan en espacios de convivencia. Nosotros estamos completando ese triángulo que plantea Johan Galton, de que hay una violencia cultural. O sea, tú ves cómo la gente está conduciendo y se convierte otra persona. O sea, nosotros estamos agresivos, nosotros no queremos cederle el paso a nadie, no queremos ser corteses, agredimos a las autoridades, pero también las autoridades agreden a los ciudadanos. Entonces, en un contexto de violencia cultural, sucede que los ciudadanos a veces sentimos que cuando demandamos de las autoridades un servicio o una protección, tampoco la tenemos. Entonces ahí se da la violencia estructural. Cuando tú combinas esos dos, ¿qué te queda? Violencia directa. Entonces es precisamente eso lo que está pasando. Lo que en conclusión se conoce popularmente como que el dominicano anda aburrido. Sí. Anda aburrido en las calles. Sí, pero, es así. Sí. Pero hay un punto importante sobre el planteamiento de nuestra invitada. La violencia es a veces desde que uno se despierta. Usted se levanta a ir a trabajar, no tiene agua. Sí. Claro. Tiene que agacharse en una cisterna y llenar una cubeta, ya usted está cansado. No, lo primero Y que no te van a pudiste decir, no dormir tiene luz, no hay por luz. el musicón que te tenían al lado. Te despiertas, No sí. tiene luz. Sí. Te ¿Qué despiertas pasa? Los El prestamistas, los cobradores. los prestamistas demasiado también. contento vivimos El hombre nosotros. anda agresivo, o sea, andamos agresivos porque tenemos una bulla, una guagua anunciando plátano Claro. y el colmadón de al lado, y nadie regula eso. Entonces salimos a la calle, un país tropical con ese calorazo y sobre Así todo ahora. mismo. Entonces hay una serie, encontramos entonces el semáforo o apagado, o si no está, si está encendido, Sí. los AMED, y uno dice, esos AMED dañan la cosa. Ya Entonces, no son AMED, ahora son DGC. Sí. Ya tenemos que ir cambiando el switch. Entonces, Los choferes estos públicos, factores, pudiera ser buscar la forma de que estos factores puedan ir mejorando y así bajar los niveles de violencia. Claro que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Es función esencial del Estado garantizar el bienestar de las personas. Eso significa que cuando tú te levantes, el Estado se asegure de que tú tengas agua. Claro, tú vas a pagar que llegue el agua a tu casa, pero no importa, que cuando tú la necesites, ahí está. El Estado tiene que asegurarse que cada energía que tú necesites, que tú, por ejemplo, la electricidad que necesitas, claro, tienes que pagarla, pero que el Estado te garantice un suministro eficiente, oportuno y a precio adecuado. Tomando en cuenta entonces, doctora, que el Estado no ha podido en 100 años Márale, ponle un garantizar chimba. esos derechos que tiene la población, queremos entonces decir que el Estado es el principal responsable de la inseguridad ciudadana que vivimos. Claro que sí, solo que hay que agregarle a eso que el Estado somos todos, no solo el gobierno, también los empresarios, también la sociedad, también las madres y los padres de familia. Gracias, Bueno, muchísimas sí, gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Ramírez Herrera, experta en seguridad y defensa nacional. Gracias por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también por la amabilidad de sintonizarnos cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde.